En este momento les voy a enseñar cómo instalar su servidor Apache, el cual nos va a permitir emular o mostrar todas nuestras páginas web creadas en PHP. Programas para instalar un servidor Apache hay muchos. Tenemos el SAMP, tenemos el WAMP, tenemos otros que son para trabajar desde dispositivos móviles, tenemos otro que me gusta mucho que es el AppServe, que es el que les voy a enseñar cómo trabajar con él o cómo descargarlo e instalarlo. Simplemente se meten en Google, escriben AppServe y en la página principal AppServe Network van a ingresar ahí y van a descargar el programa. Descargar. Esperamos a que la página cargue. Aquí nos muestra un resumen de todo lo que tiene esa versión del servidor Apache 2.4.18, la versión es del PHP, la versión del MySQL, que es nuestro gestor de bases de datos, nuestro motor de bases de datos, perdón, el PHP MyAdmin, que es la versión, el gestor o el que nos va a permitir interactuar con esa base de datos. Le doy descargar y esperamos entonces a que empiece la descarga. Bueno, voy a guardar mi archivo en el escritorio por el momento. Dice que pesa 93.6 megas. Les voy contando mientras tanto. Entonces, hay muchos gestores de servidores Apache. Los más importantes o los más utilizados son el SAMP, el WAMP y el AppServe. Cada uno tiene sus bondades y cada uno tiene sus debilidades. Yo siempre recomiendo el AppServe, es con el que siempre he trabajado y me ha brindado mucha estabilidad, pero todos tienen algunas ventajas que otros no tienen. Yo los invito a que ustedes en internet consulten cuál es la diferencia de estos tres y ustedes mismos escojan cuál les gusta. En mi caso, yo voy a trabajar con este. Hago una aclaración, en alguno de ellos, se los voy a explicar más adelante, tenemos dos carpetas de trabajo. Uno que es la MySQL o MySQL, perdón, y otra que es la carpeta de archivos, o sea, donde vamos a guardar todas nuestras páginas web, que puede ser www o htdocs. Dependiendo del gestor o del administrador de nuestro servidor Apache, va a variar la carpeta de archivos. Unos pueden ser www o la otra pueden ser htdocs. Esto se los voy a explicar en los próximos videos, donde les voy a mostrar en qué carpeta o en qué lugar deben guardar todos sus archivos. Bueno, en mi caso ya ha terminado de descargar. Este es el archivo que he descargado, lo he guardado en una carpeta personal y lo voy a ejecutar. Le doy doble clic, me sale esta ventana de presentación donde me da la bienvenida al instalador. Le doy siguiente, acepto el contrato que me brinda. Si desean lo leen, no hay ningún problema, acepto. Les recomiendo que dejen esta carpeta por defecto, que no la modifiquen para que se eviten inconvenientes más adelante. Déjenla por defecto. Normalmente cuando se instala un servidor Apache siempre se deja en la carpeta del disco local C. Siguiente, dejo seleccionadas las 4 opciones que él me brinda. Siguiente, y me dice que debo instalar una librería. Le doy a aceptar para que el mismo programa me la instale, que es una librería de Microsoft Visual C++ 2012. Acepto los términos y le digo que me la instale. Esperamos, esto se demora alrededor de 1 a 3 minutos dependiendo de la velocidad del equipo. Bueno, luego de que se ha instalado esta librería, cierro la ventana, presiono aceptar y el programa AppServe va a continuar con otras o con otros programas que necesita. Todo esto que él nos va sacando acá, todo esto debemos instalarlo para que el servidor Apache funcione con todas las últimas versiones que vamos a trabajar de nuestro sistema PHP, para que podamos trabajar con las últimas librerías, con los últimos servicios, con las últimas funciones que el lenguaje de PHP nos trae. Muy bien, hemos terminado de instalar otra de las librerías propuestas, damos a cerrar y ahora sí continuamos con nuestra configuración de nuestro servidor Apache. Esta ventana es muy importante, nos pide el server name o el nombre del servidor. Nuestro servidor va a ser un servidor local, por ende se deja localhost por defecto.
Usted puede cambiar este nombre, pero si lo cambia más adelante tiene que recordarlo para el llamado de su sitio web. Por lo general se deja como localhost. Acá colocan su correo electrónico, yo voy a dejar este por defecto, y acá en este lugar es el puerto por el cual se van a escuchar todos los sitios creados en PHP. Yo también lo voy a dejar por defecto. Si usted está en una universidad, está en una empresa, se recomienda que cambie este puerto por seguridad. Ponga por ejemplo el 92, el 230, un puerto así aleatorio para evitar problemas de seguridad. Yo lo voy a dejar por defecto en este caso. Le doy siguiente. Ahora me dice, ingrese la contraseña root. Root es un usuario que se utiliza por defecto para manejar la base de datos, para el gestor de bases de datos. En este punto usted va a crear una contraseña y cuando estemos manejando bases de datos la tiene que tener presente. Por favor, la contraseña que escribe no se le vaya a olvidar, porque si usted se le olvida esta contraseña, posiblemente le toque o entrar a la configuración del servidor o si no, desinstalar el programa y volverlo a instalar. Yo voy a colocar una contraseña que normalmente utilizo, una contraseña de prueba. Dejo esto por defecto. En mi caso, en nuestro país Colombia, se utiliza el UTF-8. Le doy instalar y en este momento el programa empieza a instalar todo lo necesario para que el servidor Apache funcione en todas sus características. Acá debemos esperar también unos 30 segundos o un minuto aproximadamente para poder continuar con el programa como tal y verificar que sí quedó instalado correctamente. Muy bien, hemos terminado de instalar nuestro servidor Apache con el programa Upserve y nos da dos alternativas: iniciar el servidor Apache e iniciar el servidor MySQL. Entonces vamos a dejarlo seleccionado los dos y vamos a presionar sobre el botón Finish. Esperamos un momento, nos saca este cuadro, le decimos que le permitimos todo tipo de acceso. Esperamos un momento y ahora sí podemos ir a nuestro navegador a probar si el servidor quedó bien instalado. ¿Cómo lo probamos? Recuerden que cuando estábamos haciendo la instalación, él nos pidió un nombre de servidor. Ese nombre de servidor lo vamos a colocar en un navegador web. Recuerden que habíamos dejado por defecto localhost. Doy enter y esperamos. En mi caso no me ha funcionado. Entonces, ¿qué debo hacer? Voy a inicio, presiono o acá en la parte inferior de comandos escribo start y miren que una de las primeras alternativas que me sale es Apache Start. Lo presiono y en este momento debería funcionar, cosa que tampoco ocurrió. 2.80 con el número del puerto y tampoco funciona. Si no les funciona, existe otra alternativa que es Restart. Restart es el reinicio del servidor Apache. ¿Esto qué hace? Detiene todos los servicios y vuelve y los inicia. Le damos ahí, nuevamente localhost y tampoco ha funcionado. Otra de las cosas que se deben tener en cuenta en caso de que no funcione es que si con los dos cambios, el start, el stop y el restart no ha funcionado, se recomienda reiniciar la máquina. Con el reinicio de la máquina o del equipo de cómputo deberían subir los servicios. Yo en este momento entonces me dispongo a reiniciar el equipo para probar que ya tenemos correctamente configurado el servidor Apache. Bueno amigos, acabamos de reiniciar nuestra máquina para que los servicios del servidor Apache se levanten. En algunos casos no es necesario hacerlo, en otros sí. En mi caso me tocó reiniciar el equipo para poder que me acepte las configuraciones. Esto es bueno porque así les muestro qué posibles errores se les puede presentar cuando estén configurando su servidor Apache por primera vez. Nuevamente abrimos el navegador web y en la barra de direcciones escribimos localhost. Damos enter y nos debe salir esta pantalla de bienvenida. Lo voy a hacer con otro navegador, localhost. Si usted en algún momento cuando estaba haciendo la instalación cambió de puerto, colocó un puerto 230 o algo por el estilo, en la barra de direcciones debe escribir localhost el número del puerto. En mi caso pues no es el 230, sino que en mi caso, como lo dejé por defecto, es el puerto 80.
y miren que en este caso pues me carga completamente el servidor Apache. Esto quiere decir que está funcionando correctamente. Ahora, si me voy al disco local C, podemos ver que tenemos una carpeta llamada Upserve, que es nuestra carpeta del servidor, y es aquí donde más adelante les voy a enseñar cómo guardar sus archivos tanto de sus bases de datos MySQL como sus archivos www. Miren lo que les mencionaba hace un momento. En este caso él nos instaló una carpeta llamada www. En otros casos aparece una carpeta llamada htdocs, como se los mencioné hace un momento. Ahora, supongamos que todavía sigue sin funcionar, todavía no suben los servicios acá. ¿Qué hay que hacer? Se van para la carpeta de Upserve y escriben httpd en el buscador, y en el buscador nos debe salir esta opción que está en C, Upserve, Apache 24 configuración. La abren con un bloc de notas y buscan el puerto, perdón, edición buscar, y buscan la palabra puerto. Miren que acá dice que está escuchando al puerto 80. En mi caso, si usted todavía no le ha funcionado, le recomiendo que cambie este número tanto en este lugar como en este otro, guarda el archivo y vuelve e inicia los servicios. ¿Cómo lo hace? Vamos a hacer la prueba. Vamos a cambiar el puerto por, lo voy a colocar por ejemplo en el 82, y voy a guardar cambios. Reinicio mi servidor Apache con la palabra restart, espero un momento a que él me tumbe los servicios, vuelve y me los suba, y en el navegador web voy a localhost y en este momento se debe caer. Miren que ya no lo encuentra, pero si yo le doy 2.82 me carga, porque recuerden que lo acabo de cambiar de puerto. Lo voy a dejar como estaba, lo voy a dejar en mi caso en el puerto 80. Guardo cambios y nuevamente reinicio el servicio. Apache restart, espero. Miremos que ya en el puerto 82 no debería funcionar, pero si lo cambio para el puerto 80 me carga automáticamente. De esta manera es que se hace la instalación de nuestro servidor Apache.